Hola amigos del ajedrez. Continuamos con la segunda partida del match por el Campeonato Mundial de Ajedrez que se celebra en Singapur. En esta ocasión, boxeo a larga distancia. Este es el resultado que esperaba, porque a Gukesh le convenía recuperarse del golpe recibido en la primera partida y a Dean seguir mostrando fuerza en un juego posicional y tranquilo donde tienta a su adversario a ver si en un desespero intenta lanzarse para recortar la puntuación. La apertura muy teórica, moda actuar entre la élite, con un corte posicional muy tranquilo. Realizaré algunos comentarios en posiciones teóricas y tal vez críticas en algún momento de la partida, donde realmente los golpes no llegan a la cara. Sigue o inició el encuentro con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5 y D3. Esta línea, conocida como yuko pianísimo o juego muy lento, tiene un corte bastante posicional donde el blanco intenta dominar el centro más tarde. En algunas variantes se pueden transponer a una española. Otras alternativas son las siguientes. Por ejemplo, el avance C3, cuya idea es más bien clara de jugar D4 estableciendo un centro de peones. Es una variante muy empleada, aunque posteriormente se puede transponer al yuko pianísimo cuando el blanco juegue D3. Otra alternativa es el enroque, que pone al rey a buen resguardo antes de iniciar acciones centrales. Por regla general lleva a las mismas posiciones de la partida con D3 o C3. Finalmente, otra jugada es B4, conocido como Gambito Evans, que aunque existen románticos en nuestra actualidad, es más bien de la escuela romántica. Se sacrifica un peón para ocupar el centro rápidamente. Seguimos con la partida con D3, caballo F6 y caballo C3. Está claro que con este desarrollo se elimina de momento la posibilidad de jugar C3. Otras alternativas son C3, que es una de las más empleadas. Con ella se intenta mantener control sobre el centro y preparar el avance D4 más adelante, después de movilizar las piezas con el enroque, por supuesto. También tiene la idea en algunas variantes, de trasladar el alfil de C4 a C2, desde donde da apoyo al peón de E4, preparar D4 y escapar de la posibilidad de caballo A5, incordiando al alfil de C4. Otro movimiento utilizado en este momento es el enroque, que es más elástica porque deja la posibilidad de caballo C3 como en la partida o C3, tal como comentamos en el movimiento anterior. Otro desarrollo es considerado alfil G5. Crea una molesta clavada contra el caballo F6 que en cierta medida facilitaría el avance de 5. En algunas variantes es algo provocativa porque las negras pueden jugar H6 avanzando posteriormente los peones contra el enroque de las blancas. Son posibilidades que puede tener en cuenta. Continuando con caballo C3 de Dean, A6. Es la jugada o es la tercera jugada más empleada cuya idea es ofrecer A7 al alfil en caso del salto caballo A4. Otras alternativas se han empleado, como son, por ejemplo, el avance del peón a D6, que protege E5 y da salida al alfil de C8, tanto a G4 o a E6, controlando la casilla de 5. Otro movimiento es H6,
eliminando definitivamente alfil G5 y en algunas variantes lanzar los peones contra el futuro enroque blanco. Es arriesgada, pero como hemos aprendido desde nuestros inicios, se puede considerar una pérdida de tiempo, aunque en la actualidad no se considera así, sino una jugada necesaria. Otra variante es el enroque, que define la posición del rey, dejando para después las posibilidades de D6 o A6, según cómo se desarrolle el blanco. A este movimiento de A6 siguió A4. Estos planes están trillados en esta apertura. Las blancas ganan espacio en el ala de dama al tiempo que limitan un posible B5 del contrario. El avance A5 se presenta en muchas posiciones para fijar el peón de A6, que quedaría débil en las líneas donde el negro juega B6. Veamos otra variante en este momento, alfil G5. Esta clavada es más peligrosa si el negro juega directamente ahora D6, debido al salto caballo D5, rompiendo totalmente la estructura de peones del enemigo. Pero pueden pedir inmediatamente explicaciones al alfil por medio de H6. Otra línea es el enroque, que deja abiertas las posibilidades de jugar caballo D5 o alfil G5 o alfil E3, según convenga. También está el desarrollo directo del alfil a E3. Va directamente a por el siempre molesto alfil C5, incitando al contrario a cambiar en E3, doblando los peones, pero abriendo la columna F y reforzando el centro del blanco. En todos los casos no se muestra ninguna ventaja concreta para los contendientes. Seguimos entonces con A4, D6. Fortalece el centro y abre el alfil de C8. Otra variante empleada en esta posición es lo que en nuestros inicios consideramos como una pérdida de tiempo, H6, pero solamente conduce por transposición a la línea de la partida después de los siguientes movimientos: D6, enroque y H6. Previene que cualquier pieza blanca se ubique en la casilla G5. El blanco continuó con alfil E3, oponiéndose al alfil de C5 sin debilitar el ala del rey con el avance del peón a H3, imitando el movimiento de las negras. Continuamos con alfil E3, alfil E6. Esta posición había aparecido en el tablero 7 veces, que es considerada con igualdad, porque no se observan debilidades aprovechables en la posición. Ahora el blanco realiza una novedad, intentando obtener algo de espacio en el ala de dama con el avance del peón a A5. Pero todo permanece igual. Anteriormente se había jugado alfil por C5, que continuó con D por C5, caballo D2, dama D6, alfil por E6, dama por E6, caballo C4, enroque largo, caballo E3, caballo B4, B3, H5 y ahora A5 con igualdad, aunque el blanco ganó en 59 movimientos en una partida entre Abdusattorov y Caruana en el Norway Master Blitz en Stavanger en el año 2023. Otra alternativa es el salto directo de caballo D5 o el cambio inmediato de alfil por E6 y F por E6, que, como el cambio en E3 favorece en cierta medida a las negras, el peón pone bajo control las casillas F5 y D5 y además la columna F queda semiabierta para cualquier actividad de la torre. Y en un futuro también las posibilidades de un caballo H5 y caballo F4.
son ideas generales de esta estructura de peones. Continuamos con A5, una novedad, y ahora el negro jugó alfil por C4. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el negro no va a por el peón de A5 atacable con el caballo y el alfil? Veamos cuál era la idea detrás del nuevo avance blanco. Si en lugar de esta captura el negro juega, por ejemplo, alfil B4 para deshacerse de este peón, el blanco puede continuar con caballo D5, alfil por A5, D4, caballo por E4, dama E2, caballo G5, caballo por G5, H por G5, D por E5, D por E5 y torre de F a D1, donde el blanco habría obtenido buena compensación por el peón entregado. Las blancas tienen una buena dinámica para sus piezas, el alfil de A5 permanece algo alejado y el rey negro está en el centro en una situación algo incómoda, así como la dama que está observada directamente por la torre. Esta era la idea de Dean, complicar las acciones para que Gukesh se entusiasmara con la captura del peón de A5, pero no cayó en esa avaricia material y jugó el cambio alfil por C4, D por C4, enroque. No se desea desequilibrar la estructura de peones con el cambio de alfil por E3, a lo que sigue lógicamente F por E3, enroque y dama E1. Porque a pesar de los peones doblados en la columna E, estos no son débiles porque no pueden ser atacados. La columna F estaría semiabierta para las operaciones de las torres blancas. Y como la maniobra de las negras anteriormente, existiría la posibilidad de un salto de caballo H4 a caballo F5, con lo cual crearía situaciones incómodas sobre el enroque de las negras. Los peones blancos doblados controlan todos los movimientos de los caballos adversarios. No obstante, existe equilibrio. A pesar de todo, era una opción mejor que lo realizado en la partida tras el enroque, que fue respondido con alfil por C5, D por C5, B3 y dama por D1. Se continúa sin acciones concretas y por esta columna se podrían cambiar todas las piezas pesadas. Para comprobar la importancia del peón de A5, veamos esta continuación que es favorable al blanco, donde en lugar del cambio de dama, las negras juegan B6, que es respondido con A por B6, C por B6 y dama E2, con ligera ventaja de las blancas. La torre de A1 tiene mejor actividad que la torre de A8 y la posición central es algo más ventajosa para las blancas. Seguimos entonces con el cambio de dama en D1, torre de F por D1, torre de A D8 y torre D a C1. Ambos están jugando sin riesgo debido al esfuerzo de la partida anterior que fue extremadamente tensa. Las blancas podrían haber intentado en este momento el retroceso del caballo a E1, tras torre por D1, caballo por A5, caballo D3, ataque doble a los peones que son defendidos con caballo D7 y ahora caballo D5 atacando C7, y lo mejor para las negras ahora es devolver ese peón con caballo C6, puesto que permitiría C6 obtener mayor ventaja a las blancas por medio de caballo E7 jaque, rey H8, caballo B2, atacando el caballo de D7, caballo F6 y F3. Y ahora las negras deben jugar con cuidado para que el blanco no aumente su ventaja. Lo mejor es el avance del peón a G6, que es respondido con torre A1, el caballo está en una posición bastante delicada, torre E8, prácticamente lo mejor, caballo por G6, F por G6 y torre por A5, donde el final es mejor para las blancas gracias
a sus dos grupos de peones contra 3 de las negras. Todavía aquí hay bastante lucha, pero toda favorable al primer jugador. Después de caballo C6, caballo por C7 y caballo D4, las negras logran acercarse a la igualdad. Continuamos con la partida, torre de D a C1, caballo D4, caballo E1, torre D6, rey F1 y G6. En esta posición, la máquina da la desconcertante jugada H5, torre a B1 y ahora H4, que es, como les decía, una variante de máquina que prometía al negro un juego igual, aunque considera que el blanco tiene ciertas opciones con el posible ataque a E5 y C5 con el salto del caballo a D3, pero nada concreto y extraordinario. Seguimos con G6, torre D1, torre de F a D8. Nuevamente la máquina propone el avance del peón a H5 para ganar espacio en un futuro en el ala de rey. Continuamos entonces con torre F de 8, F3. Las blancas están algo mejor, aunque no se observan posibilidades reales de ruptura. De momento, caballo de 3 no es conveniente por la captura caballo por B3. Por lo tanto, siguió ahora rey G7, rey F2, H5, caballo E2. Según la máquina, en este momento, H4 mantenía una ligera ventaja en lugar del retroceso del caballo a E2, caballo C6, caballo C3, caballo D4. Aquí, en lugar de repetir jugada, el cambio torre por D1, caballo por D1 y H4 es igualmente de igualdad. Por lo tanto, seguimos con caballo D4, caballo E2. Nuevamente, aquí, como se repite la posición, H4 era un movimiento propuesto, pero solamente merece consideración, puesto que es igual. Tras caballo E2, caballo C6, caballo C3 y caballo D4, se acordó el empate. Un juego impecable por ambas partes, sin tomar riesgos innecesarios. Aquí culminó la segunda partida del match por el Campeonato Mundial 2024. Espero que la hayan disfrutado, sobre todo los comentarios que he expuesto modestamente para que se comprendan algunas ideas de este tipo de posiciones. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!